Les presentamos a Braulio Arzuaga, CEO de Grupo Presidente y tiburón de Shark Tank México. Es un empresario destacado en el sector turístico. Actualmente director general de Grupo Presidente y presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, CNET. Ha sido reconocido por su éxito en la industria de la hospitalidad en México y participado en el programa Shark Tank México. Con ustedes, Braulio Arzuaga y su conferencia Cómo mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad de las MIPYMES y pymes de México. Bienvenido. Déjenme dejar esto por acá. Y buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a Compatki por haberme invitado a compartir con ustedes no solamente lo que yo he tenido oportunidad de aprender en los negocios o en mis diferentes facetas como empresario, sino también un poco de mi vida personal. Hoy vamos a hablar de productividad, de rentabilidad y competitividad, pero vamos a hablar de eso ya a la luz de lo que hoy está pasando con la inteligencia artificial. Lo que nosotros conocíamos como productividad, como rentabilidad, como competitividad, ya no es lo mismo. Y ya no es lo mismo porque esta tecnología, la inteligencia artificial, cada día está evolucionando mucho más rápido. Y entonces tenemos que hablar y tenemos que pensar a la luz de lo que ya está pasando. Hoy por hoy, lo que está pasando con ChatGPT, que es la más conocida, pues al final de cuentas nos está dejando un conocimiento, mucho más rápido y mucho más acelerado. Antes de esto, me gustaría compartir una cosa personal. Ya les comentamos, o ya en la introducción vieron que me toca dirigir una empresa importante de turismo en México, que me toca desde hace 4 años ser el representante de todo el turismo en México. ¿Qué significa esto? Al ser el presidente del CNET, estoy yo muy metido en el tema de todo el turismo. Los aviones, los transportes, los hoteles, exactamente todo me toca ver y me toca defenderlo con la oportunidad que me han dado los empresarios para poder hacer esto. Pero yo decía que eso es importante y en mi carrera ha sido muy importante, pero les quiero repetir que lo que necesito yo hoy pasarles es algo que inspire. Y encontré la forma de inspirarlos con un tema personal. Déjenme, les robo 5 minutos para contarles parte de mi vida. Cuando yo tenía 18 años, mis papás se fueron a un viaje. Se fueron a un viaje a Estados Unidos con todos sus amigos. Mi papá me habla al día siguiente y me comenta: Braulio, tu mamá tiene un tema, un virus, y vamos a ir al hospital. Yo estaba con mis amigos y no tenía tanta importancia que mi papá tuviera que llevar a mi mamá a un hospital. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Sabía que era un virus, pero no sabía la importancia de ese virus. Al día siguiente me habla mi papá y me dice: Braulio, es un poco más complicado y tu mamá tiene que quedarse unos días en el hospital. Para no hacerles el cuento largo, mi mamá murió a los 3 días y murió de la nada. Mi mamá era muy deportista, mi mamá era muy divertida, era el pegamento de nuestra familia. Y entonces, ese suceso el suceso más doloroso que he tenido en mi vida me hizo replantearme la vida que yo quería tener. Cuando eres un adolescente, cuando tienes 18 años, adoleces de muchas cosas. Te sientes invencible, te sientes Superman. Y yo así me sentía a mis 18 años. Muere mi mamá y yo empiezo a tener más libertades. Mi papá era un papá presente, pero él tenía que trabajar. Y entonces yo estaba todo el tiempo solo con mis hermanas y tenía muchas libertades. Pero yo recuerdo que cuando mi papá llegó de Estados Unidos, no nos tuvo que decir que mi mamá había muerto. Él, cuando nos abraza a mis hermanas, a mis 2 hermanas y a mí, éramos 4,
pero nos sentíamos 5. Yo sentía a mi mamá ahí. Y ese día yo hice un pacto con ella. Yo hice un pacto de que iba a ir por un camino del bien, que iba a ser un buen papá, que iba a ser un buen empresario, que iba a ser un buen mexicano. Les decía yo que yo tuve muchas libertades. Y yo, como veo esta época, es o me iba por el camino de esas libertades o me iba por el camino del bien. Y así podía yo cumplir con el propósito que yo le dije a mi mamá. Y eso lo hizo mi mantra. Eso fue el punto de regreso, el reset a cada vez que hago algo en el que no estoy cumpliendo esto que yo le dije a mi mamá. Coincidentemente, mi mamá murió un 19 de septiembre. Todos los que vivimos en esta ciudad, el 19 de septiembre simplemente nos pone la piel de gallina por los temblores. En el segundo temblor, bueno, primero déjenme decirles una cosa. ¿Qué probabilidad hay para que se den 3 temblores en una misma fecha con un diferente año? Y prácticamente a la misma hora. Rarísimo, ¿no? En el segundo temblor, en el penúltimo, digamos, en el edificio de Álvaro Obregón, aquí muy cerca, un amigo mío, Ernesto, estaba hasta arriba, se derriba el edificio y estuvo 10 horas atrapado. ¿Por qué les platico esto? Porque fue un 19 de septiembre igualmente. Y yo les decía que ese es mi mantra, mi punto de inicio. ¿Qué les quiero decir con esto? Todos tenemos nuestro 19 de septiembre. Y creo yo que lo que debemos de hacer es aprovechar esa situación dolorosa, que también puede ser una situación positiva, para hacer un compromiso con nosotros mismos. Y para hacer un compromiso con la familia, y para hacer un compromiso con México, porque también México nos requiere y nos necesita muchísimo. Yo este compromiso es el que me ha hecho caminar, creo yo, por el bien y que me ha llevado a otro nivel en el que yo me hubiera imaginado. Al final de cuentas, lo que les quiero decir es, si les sucede algo así, háganlo su mantra, háganlo su reset, háganlo su punto de inicio. Y lo que tenemos que hacer es aplaudirnos, reconocernos, exigirnos, porque así es como se forjan las personas. Lo más simpático, que de hecho no es nada simpático, es que nadie nos enseña a sacar lo mejor posible de estos eventos. Son inesperados. Y yo lo que les digo es, háganlo su parteaguas, su punto de inicio, para que ustedes puedan ser las personas que quieren ser. Déjenme decirles y poner esto ya por aparte, les agradezco que me dejen compartir con ustedes algo tan personal. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a contar y a ver ejemplos para que nos pueda llevar estos ejemplos y nos puedan sensibilizar a estas nuevas alturas que requerimos tener. Déjenme ponerles este video. Para impulsar el éxito en nuestros negocios, debemos comenzar por despertar nuestro espíritu emprendedor. Esto significa creer en nuestras ideas y en nuestras capacidades para convertirlas en realidad. La productividad es la clave para impulsar nuestras empresas. Debemos optimizar nuestros recursos, eliminar las tareas innecesarias y fomentar un entorno de trabajo colaborativo. No olviden que el tiempo es un recurso valioso y no renovable. Utilicémoslo sabiamente y fomentemos una cultura de eficiencia y mejora continua. Nuestros equipos son el motor que impulsa nuestros negocios. Debemos invertir en su desarrollo y fomentar un ambiente de trabajo positivo y motivador. Reconozcamos y recompensemos los logros individuales y colectivos. Un equipo unido es capaz de lograr cosas extraordinarias. Un camino sin dirección clara nunca te llevará al éxito. Necesitamos establecer objetivos claros y medibles para nuestra empresa. Estos objetivos deben ser desafiantes pero alcanzables y deben estar respaldados por un plan de acción sólido. Recuerden, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Acabamos de ver y de oír muchísimos de los conceptos que hoy voy a tocar.
Obviamente a mí el que me llena y el que me quedo con el concepto es cuando la mujer va por el camino, porque eso me hace recordar el mantra que yo les decía, me hace recordar el reset, mi punto de inicio. Déjenme empezar por tratar de despertar el espíritu emprendedor de cada uno de nosotros. Creo que lo más fácil es que lean estas palabras. Y si ustedes se identifican con 3, 4 o 5 palabras de estas, ustedes son emprendedores en potencia. Y los emprendedores no son jóvenes, porque me ha tocado mucho oír de gente que dice, pero yo ya tengo mi edad, yo ya no soy emprendedor. Los emprendedores no tienen edad, los emprendedores tienen lo que está hoy en esta pantalla. Entonces lean estos conceptos y si ustedes se identifican con más de 3 o de 4, ustedes son emprendedores en potencia. Vamos a identificar ahora cuáles son los países con más startups en el mundo. Me llama muchísimo la atención que Estados Unidos tiene casi 80,000 startups. Una de las cosas que debemos de aprender y debemos estar sensibilizados es de que una economía no solamente requiere compañías grandes. Una economía, por supuesto, que requiere de un ecosistema de emprendedores fuertes, porque esos son los que mueven también esta economía. Déjenme darles un ejemplo. Apple. Todo el mundo conoce esa marca. Su valor de capitalización es de 3 billones. ¿Qué significa esto? Que es mucho más grande que muchos países juntos. Muchos países de Latinoamérica, muchos países de Asia, muchos países europeos valen menos, si podemos decir valen menos, que Apple. Entonces, por supuesto que hay compañías que ayudan a la economía de una manera muy importante. Hablábamos de Estados Unidos. Pero también Estados Unidos, y un poco más adelante, lo vamos a ver, es muy, muy fuerte en unicornios. Entonces, Estados Unidos se mueve por las compañías grandotas, que valen esa burrada de dinero, pero que también tienen un sistema de emprendimiento correcto y grande y sólido. Me llama muchísimo la atención India. India es un país como nosotros, en subdesarrollo. Sin embargo, India ha identificado que tiene grandes procesos en la educación. Y lo que ha sucedido ahí es de que India ha apostado por la educación. Todos conocemos a algún indio y todos sabemos que son buenísimos para las matemáticas. Eso es lo que está cambiando a un país como India. Veamos Israel. Israel tiene 9.3 millones de habitantes. Ciudad de México, con el sistema metropolitano, tiene 22 millones. Un país tan chico, con $47,000 de PIB per cápita, está en el top 10. Waze está hecho por gente de Israel. También me llama la atención ver España. España es otro país en subdesarrollo o en miras de desarrollo, igual que nosotros, pero está en el top 10 porque ha logrado que sus estudiantes salgan muy bien preparados, que el gobierno apoye estos emprendedores y que puedan sacar a la luz varios emprendimientos. Hablábamos también de la importancia del sistema de emprendedores, del ecosistema de emprendedores en algún país. Yo no sé si han oído hablar de lo que es un unicornio. Un unicornio es una empresa que vale más de $1 billón antes de que puedan llegar a la bolsa. Estados Unidos tiene 600 unicornios, o por ahí, un poco tal vez menos. Pero volvemos a ver a la India, un país chico como Alemania o como Reino Unido, en un cuarto lugar. Entonces, insisto, nosotros como empresarios debemos de apoyar este ecosistema. El gobierno debe de apoyar este ecosistema, porque sí, la economía la hacen las empresas grandes, pero también la hacen los emprendedores.
¿Quién sabe qué es ByteDance? Que simplemente vale 400 billones de dólares. Yo estoy seguro que alguien está usando eso ahora. Pues es TikTok. ¿Ustedes hubieran pensado que una red social valga 400 billones de dólares? ¿Ustedes hubieran pensado que una red social valga más que SpaceX de Elon Musk, que tiene todos los estudios del mundo para poder llegar al espacio y regresar de una manera segura? Yo nunca lo hubiera pensado. Imagínense la velocidad en la que creció TikTok para valer lo que vale. Imagínense cómo va el mundo del negocio hoy en día. SpaceX, ya hablábamos, igualmente, alrededor de 100 billones. Shein, que no sé si también la conozcan, Shein es una empresa de moda rápida. En temporadas hace varias, en una sola temporada hace varias colecciones. A mí esta no me gusta mucho, la verdad, porque sí está creciendo mucho, porque hace moda muy rápida, pero está creando una basura impresionante. Y si hoy necesitamos de muchas cosas, sí, por supuesto, hacia el planeta, pero necesitamos nosotros también ayudarle con cuestiones de sustentabilidad. Después está Stripe, que de servicios financieros, y Canva, que es un tema también de diseño. En México existen 9, y yo no creo que sean malas, ¿no? O sea, no malas, poco. Yo creo que tener 9, y en Latinoamérica somos de los que más tenemos, es algo muy positivo. De igual forma, el crear una empresa que valga 1 billón no es nada fácil. Sin embargo, si nos comparamos con la India, si nos comparamos con Israel, si nos comparamos con diferentes otros países, yo creo que México lo que requiere es mejores procesos para apoyar a los emprendedores. Nosotros, los empresarios, debemos de apoyar también a los emprendedores. Al final de cuentas, y lo he dicho varias veces, la economía no solamente se mueve por las grandes empresas, sino también por los emprendedores que existen en ella. Este es un número que me aterra. El 90% de los emprendimientos en el mundo fracasan. Y creo que es normal, porque lo que está allá afuera es una jungla. La competencia es feroz. Pero imagínense, el 90% de los emprendimientos fracasan. Y el 40% de los que sí viven, solamente el 40% son rentables. No es fácil hacerlo. Y no es fácil hacerlo para el emprendedor, porque el emprendedor todavía tiene que entrenarse. Y al final de cuentas, y esto lo voy a repetir muchas veces, si no hay un proceso para ayudarlo, desde los empresarios, desde las empresas, desde las asociaciones o consejos, y también desde el gobierno, es mucho más difícil para que puedan ser rentables y productivos. Este es uno de los temas que también me llama mucho la atención. México en América Latina es el tercer país en donde más emprendimientos hay, en donde más startups hay. Y yo creo que es un número en el que no debería estar México. Yo creo que México por lo menos debería estar en el número 2. Brasil es una economía más grande, tiene mucho más pobladores, está más alejado de Estados Unidos, que eso ayuda para poder destapar, digamos, industrias. Y por eso yo creo que Brasil sí es un país que probablemente en América Latina debería ocupar el número 1. Pero lo que yo no puedo entender es por qué México está atrás de Chile. Yo conozco Chile, he ido 2 o 3 veces, me encanta el país, tiene unos atractivos naturales impresionantes, pero es mucho más chico que México, con una geografía mucho más accidentada, con menos gente, y está por adelante de nosotros. Yo creo que México está en tercer lugar porque hay muchísimos emprendimientos que al no encontrar eco aquí en cómo hacer una empresa, en hacerla rápido y demás, están domiciliados en Delaware, en Estados Unidos o en algún otro lugar. Y yo creo que eso está mal, porque no se está dejando de pagar impuestos aquí en México y tenemos fuga de gente súper capaz.
Y son de las cosas que me preocupan, porque otra vez lo repito, la economía sí la hacen las empresas, pero también lo hacen los emprendedores. Déjenme pasar rápido sobre los lugares en donde las industrias en donde hay más emprendimientos en México. Tecnología y software. Sí hacemos desarrollo de software en México, sí hacemos aplicaciones móviles, hacemos inteligencia artificial. En la parte de tecnología, en la parte de fintech, México es muy reconocido. Yo creo que ahí hay una oportunidad enorme de fortalecer mucho más fintech en México. En el comercio electrónico, por supuesto, ¿no? Todo el mundo ya estamos muy acostumbrados al tema de los marketplaces, estamos muy acostumbrados a las tiendas en línea, estamos muy acostumbrados que llegue el producto hacia nosotros y hoy hay emprendimientos importantes también en esa industria. Hay muchísimos en alimentos y bebidas. Ayer yo tuve la asamblea del Consejo Nacional Empresarial Turístico y hablábamos de un emprendimiento mexicano que hoy por hoy está capacitando a más gente que el gobierno. Se llama Hero Guest y está muy enfocado a la industria de la hospitalidad y más todavía enfocado a la industria de alimentos y bebidas. Y es increíble saber que unos jóvenes están capacitando a más gente que lo que está capacitando el gobierno. También hay de salud y bienestar, de energías renovables, pero obviamente me tengo que parar en turismo y hospitalidad. Es lo que corre por mis venas, es lo que yo sé, es lo que me gusta, es mi pasión. No sé si sepan, pero México casi el 9% del PIB lo da la industria del turismo. Hay 450,000 empresas, microempresas, con menos de 10 empleados, que generan 65,000 millones de dólares en la cadena de valor. México tiene los atributos naturales que todo el mundo envidia. Tenemos todos los sistemas ecológicos en México. México emplea, o el turismo emplea, a 4.3 millones de mexicanos. Este es un número que me encanta decir, pero que también me aterra. México, la balanza comercial del turismo, el turismo aporta hacia México, solamente en el último trimestre, o cuatrimestre creo que es, 21,000 millones, cuando el petróleo es deficitario por 30,000. El turismo es un motor de México. Y por eso mismo estoy en esta industria y por eso mismo quiero darles ejemplos de inteligencia artificial para el turismo. TripPlanner. TripPlanner es un tema en donde ustedes pueden entrar sin pagar. Y yo lo que hice fue decirle que me quería ir al presidente intercontinental de México, de Cozumel, que quería irme 4 días y que mi presupuesto eran $1,000 por día. Pues fíjense lo que me hace la inteligencia artificial en exactamente segundos. Me pasa las cosas que yo puedo hacer, mi itinerario, detallado por hora, y me da opciones de dónde comer, dónde desayunar y qué atractivos visitar en la isla. Segundos. Me lo dio en segundos. Esta es una de las inversiones que yo tengo en lo personal. Es una inversión de España, pero que estamos trayendo a México, que se llama Hotel Vers. Y lo que estamos haciendo es redefinir la experiencia de la reserva para un hotel, para un cuarto. Lo que nosotros hacemos es un gemelo digital, que es un hotel en un render de un hotel, en donde tipificamos cada habitación, le ponemos atributos y el viajero, a través de los atributos que quiera y a través de los atributos que tenga esa habitación, se puede quedar en una o en otra, que están tal vez pegadas, pero que tienen tarifa diferente, por los atributos, por las vistas. Entonces imagínense, para nosotros los turistas, qué padre decir quiero esto, aquello y lo otro, y que me lo da. Pero imagínense para el hotelero también, que la misma habitación está pegada y una cuesta más que la otra. Es maximizar el ingreso.
Esto es Hotelverse. Bienvenidos a Hotelverse. Un viaje virtual por tu hotel a través de su gemelo digital. Una experiencia de reserva inmersiva y replicable por las OTAs. En la página web del hotel, los usuarios podrán sobrevolarlo, explorar sus instalaciones, personalizar la habitación exacta y reservarla. El usuario podrá visitar los restaurantes, caminar por la playa, conocer el spa, las actividades de entretenimiento y mucho más. Ofrece la selección de la habitación que mejor se ajusta a las necesidades del huésped. A través de la selección por categoría, el cliente podrá caminar por la habitación, comprobar sus detalles, las maravillosas vistas al mar desde el balcón, la distancia a la playa y mucho más. A través de la selección por atributos. Selecciona las características de la habitación para personalizarla. Sol de tarde, cama extra grande, ubicada en una zona silenciosa del hotel. La suite 1107 es tranquila y perfecta para disfrutar del atardecer. Reservada. La reserva se integra a través de tu motor de reservas actual. Reserva real. Reserva con Hotelverse. Pues hoy por hoy ya se puede vender una habitación de esa forma. Insisto, con los atributos que yo quiero como turista, pero también lo que yo quiero cobrar como hotelero. Vamos a entrar a la productividad o al cómo maximizar la productividad. Una de las cuestiones que yo digo es que la productividad es hacer las cosas que tenemos que hacer en un colectivo. Así es como yo lo defino. Y creo que es algo muy fácil de entender. Pero al final de cuentas, si queremos nosotros maximizar la productividad, también nosotros debemos de tener hábitos diferentes en nuestra vida diaria y esas estrategias también efectivas. Voy a pasar por estos 5 puntos de una manera muy rápida, porque al final de cuentas estos son los temas que hacen a alguien más productivo o a un equipo de alto rendimiento, que lo veremos más tarde. Primero que nada, nosotros debemos de establecer nuestras metas claras. No saben las veces que he oído esto, pero no saben las veces que me ha tocado vivir que no se establecen las metas claras. Porque las metas claras, como lo hemos visto y lo vamos a ver también, tienen que ser medibles y no solamente dependen de nosotros y de la circunstancia de la compañía, sino que también existe por lo exógeno que está alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy diferente lo que el Grupo Presidente quería hacer antes de la pandemia y los objetivos que nosotros teníamos eran muy diferentes a los que vivimos en una pandemia en donde una de las industrias que más sufrió fue la industria del turismo, como lo que hoy estamos viviendo. El entorno exógeno nos marca muchísimo de estas metas claras que debemos de tener. Después las debemos de priorizar y las debemos de planificar. No podemos hacer todo y no hace sentido hacer todo. Muchas veces hacemos lo urgente y no lo importante y muchas veces hacemos lo importante y no lo urgente. Yo le digo muchas veces a los empresarios, a los emprendedores, que lo que deben de hacer es un business plan aunque su negocio esté iniciando. Porque al final de cuentas, el priorizar y el planificar esas metas son la que les va a llevar, es la brújula que ellos van a tener. Ya vimos que cuántas empresas, el 90% de las empresas de los startups fracasan y solamente el 40% son rentables. Si no tenemos estos 2 puntos, en serio que no vamos a llegar a ningún lado. Debemos delegar adecuadamente. Uno de mis mejores directores todo el día está haciendo micromanagement. Yo lo que le digo es que no puede hacer eso. Él debe de tener las personas adecuadas, los equipos adecuados, los gerentes adecuados para poder hacer las cosas sin que tengan que ser supervisados. Porque si no, no tenemos a la gente correcta. Gastamos demasiado tiempo en eso. Y vamos a ver lo que es un equipo de alto desempeño. Y al final de cuentas, si no los tenemos y está delegando, algo se está rompiendo.
La otra es fomentar la comunicación efectiva. Muchas veces hemos visto que decimos una cosa o que no explicamos un proyecto correcto y no llegamos a donde queremos, no llegamos a esos objetivos. Para mí lo último es bien importante, eliminar las distracciones. Hablábamos de TikTok, ¿no? ¿Cuántos hoy tienen su celular ahora y están viendo Instagram? Yo he visto a mis hijos estudiar con la computadora y con el celular al lado. Vemos 1500 veces el celular diario. 1500 veces sacamos el celular. Y yo digo que no está mal, ¿no? Porque cuando tienes que hablar, cuando tienes que mandar un WhatsApp, etcétera. Pero esas 1500 veces, ¿cuántas son para ver redes sociales? O para perder tiempo. Son muchas. Yo les voy a pasar lo que a mí me ha servido para ser más productivo en mi vida diaria. Como esposo, como papá, como jefe de familia, como empresario, como emprendedor, como director de una empresa, como presidente del consejo, etc. Yo lo he hecho muy sencillo. Yo lo que hago es 20% a mis metas personales. Y las metas personales no solamente tienen que ver en el negocio, tienen que ver en la familia, tienen que ver conmigo mismo. Yo no soy el gran deportista, pero diario hago ejercicio para estar bien. Yo trato de darle el tiempo a mi familia y trato de darle el tiempo igual a la compañía. Entonces me pongo esas metas personales. Yo no conozco a nadie que tenga tantas rutinas como yo. Yo me levanto literal a la misma hora siempre. Voy a hacer ejercicio a la misma hora. Desayuno lo mismo. Hago las rutinas constantemente. Y no digo que sea bueno, así soy yo. Pero una de las cosas que sí me ha ayudado es, por ejemplo, yo no paso más allá de las 7 en mi oficina. Tengo muchísimas cosas por hacer. Me podría quedar hasta las 10, 12, a la hora que ustedes quieran. Pero yo lo que trato de poner es también esas prioridades, esos descansos, para irme con mi familia. Entonces, entre las metas, entre las rutinas, entre los descansos, el cuerpo necesita descanso. La mente necesita descanso. ¿Quién de ustedes medita? En una ciudad como México, como la Ciudad de México, en donde vivimos en un rush total, nos tenemos que dar descansos. Y obviamente descansos físicos también. Y también se tienen que dar descansos y viajar. Y si van a Grupo Presidente, mejor. Y también debemos de tener límites. Límites en todos los sentidos. Ya les daba yo el ejemplo de las 7 de la noche. Yo a las 7 de la noche me voy. Porque también debemos de tener límites. Cada persona es diferente. No, esta, digamos, receta o fórmula, por supuesto que no va a ser pues igual para todos. Y yo lo que les digo es, encuentren cuál es su receta. Porque al final de cuentas, la vida es muy rápida, se va muy rápido y necesitamos, en serio, descansar, tener rutinas, tener metas. Vamos ahora a hablar de objetivos claros. 37% de las empresas en México no planean sus finanzas. Ya les hablaba yo del business plan. Y no puede ser que no tengas en ese business plan cuestiones financieras para entender cómo vas. Y en 37% de las empresas no lo hacen. Ahora déjenme ya no hablar hoy en esta lámina de empresas, de productividad y demás. Quiero darles un ejemplo que a mí se me hace muy triste, pero que creo que vale mucho la pena oír. En México, el 40%, de hecho es el 44% de las personas no pueden comprar 2 canastas básicas. ¿Qué significa? Esas personas no pueden planear, no pueden tener objetivos. Equivale a 8.4 millones de personas. Esas personas hoy por hoy viven al día
y no pueden tener todo esto que hemos hablado. ¿Y por qué lo comento? Porque también es una responsabilidad de todos nosotros el poder aportar a México para ayudar a que este tipo de personas, estos 8.4 trabajadores, puedan salir de un tema tan complicado como no poder comprar 2 canastas básicas. Nosotros estamos hablando de objetivos, de planear, estamos hablando de emprendedores, estamos hablando de billones de dólares en los startups, pero esto es lacerante. Fíjense, esta industria, la industria del turismo, en la joya de la corona que es Quintana Roo, este 44% de marginación es 28%. Y en Baja California Sur es del 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay industrias en México que están ayudando a combatir la pobreza y la marginación, que deben de ser prioridades, como ya les dije, con la educación. Les quise poner esto porque sí es bien difícil hablar de objetivos, hablar de una forma de ser, cuando también afuera hay una realidad. Déjenme volver a los objetivos. Ya hablaba yo de que tenemos que realizar un análisis del entorno interno y externo. Yo lo decía, del interno y el exógeno. También es importante tener cuáles son las fortalezas y las debilidades de mi empresa, de mi producto, de mi servicio, y cuáles son estas amenazas y estas oportunidades que se dan afuera. Al final de cuentas, lo que nosotros debemos hacer es tener estos objetivos alcanzables, desafiantes, que nos puedan llegar a no ser una estadística más de las empresas que no planean. Y hablando de objetivos, los objetivos tienen su ciencia. Deben ser cuantificables, medibles, alcanzables, deben demostrar este progreso, deben de ser bien comunicados, deben tener seguimiento, deben de tener un tiempo. Si les puedo dar otra receta es esta. Un objetivo, cuando ustedes pongan un objetivo para ustedes, cuando ustedes pongan un objetivo para un colaborador de ustedes, el objetivo debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser realista y debe tener un periodo de tiempo. Porque si no, al final de cuentas, lo único que es todo menos un objetivo. Y el mundo, señores y señoras, se mueve. Y más ahora, hoy por hoy, se está moviendo impresionante con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías. Al final de cuentas, lo que nosotros debemos de hacer es mantener ese enfoque, revisar regularmente esos objetivos y llevar al camino del éxito a la empresa, al área que tenemos. Pero acuérdense, el mundo se está moviendo y se está moviendo a una velocidad impresionante. ¿Qué les quiero dejar como recordatorio? Creo yo que de las cosas más importantes es comunicar claramente esos objetivos a tu equipo. Pero entonces hablemos de equipo y hablemos del equipo de alto rendimiento. Les voy a dar un ejemplo que me choca. A mí me tocó la selección de 1994, la que nos ilusionó a punto de pasar al quinto partido de verdad. También viví de la del 86, pero estaba bastante más chavito. Eso era un equipo de alto rendimiento para mí. Y un equipo que no fue de alto rendimiento fue esta selección, la que tuvimos ahora en Qatar. Les doy el ejemplo, no porque sea el mejor ejemplo, sino porque cómo duele, ¿no? Una de las cosas importantes en un equipo, necesitamos saber quién de estas personas que conforman ese equipo se sienten involucrados, están motivados, están satisfechos. Esta estadística me impresiona. El 28% de las personas, en una encuesta que se hizo, antes de la pandemia, estaba motivado, satisfecho y demás en un equipo. En plena pandemia subió al 36%. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué se hicieron equipos de alto rendimiento cuando no nos veíamos?
¿Por qué se hicieron estos equipos de alto rendimiento cuando solamente nos veíamos por la computadora? Lo interesante de esto es que demuestra que sí se puede y que debemos de estar comunicando y bueno, todo lo que ya vimos para hacer estos equipos de alto rendimiento. Y la pregunta es, ¿llegaremos al 100? Yo creo que no llegaremos al 100. Es muy difícil llegar al 100, pero siempre hay que apuntar a ese 100. Recuerden esto, las personas que trabajan de manera efectiva, colaborativa y enfocada, logran esos resultados excepcionales. Pero entonces, ¿qué es un equipo de alto rendimiento? Y déjenme empezar por la parte derecha, por la parte de la cultura de trabajo positiva. Después de la pandemia, hemos visto en las empresas que este punto es importantísimo. Hemos visto que tenemos que pensar como en las nuevas generaciones. Hoy ya tenemos millennials, tenemos centennials que están trabajando y piensan muy diferente a nosotros. Y entonces lo que tenemos que hacer es una cultura de trabajo positivo. Porque si logramos eso, vamos a fomentar la innovación y la creatividad. Yo hoy tengo un director de 33 años, 30 años, no sé bien cuántos años tenga, pero está por ahí, que el único mandato que tiene es ir en contra del sistema, es ir en contra de lo que la cultura presidente es. Y ahí está. Y es bien complicado porque él nos propone cosas diferentes y el sistema se lo come. Yo ya le dije a él, si quieres no venir, no vengas, porque te va a ganar ese magma de presidente, te va a ganar y te vas a convertir como nosotros. Pero hoy por hoy tengo ya una persona que piensa diferente y que nos está llevando a diferentes lugares y nos propone diferentes cosas. Yo creo que si logramos esa cultura, si logramos fomentar esa innovación y creatividad, vamos a tener mejores resultados. Vamos a tener mucho mayor satisfacción. Hoy la industria de la hospitalidad, si de algo nos duelen muchas cosas, pero una de las que más es encontrar gente capacitada y con ganas de hacer cosas. El retener a la gente es importantísimo. Obviamente necesitamos esta comunicación abierta y necesitamos el aprendizaje continuo. Entonces, piensen en sus áreas, piensen en su empresa, el cómo ir en contra del sistema. Pasamos ya de los últimos temas a la innovación y a la adaptación al cambio. Esta parte me encanta. Fíjense, 56% de las empresas en el 2021, en plena pandemia, empezaron a usar inteligencia artificial. Para ser competitivos debemos abrazar la innovación y adaptarnos al cambio. El mundo empresarial evoluciona rápidamente y aquellos que se resisten a adaptarse corren el riesgo de quedarse atrás. Aprovechemos la tecnología, estudiemos las tendencias del mercado y estemos dispuestos a tomar riesgos calculados. El cambio es una oportunidad disfrazada. Si no lo han leído, les propongo que lean el The Economist de abril. Lo que nos dice The Economist es si la inteligencia artificial va a ser positiva y agregar cuestiones positivas a la humanidad o va a ser negativa. Stephen Hawking dijo que la inteligencia artificial es el mayor de los pasos en la humanidad que nunca se había dado, por arriba de lo donde ustedes me digan. Sin embargo, también comentó que probablemente es la última cosa que vaya a hacer la humanidad. De ese tamaño es la inteligencia artificial. Yo lo quiero ver más como positivo, pero también es un hecho que existen cuestiones negativas que se estén dando por la inteligencia artificial. Imagínense alguien que está en manufactura y que hoy un robot lo hace todo. Pues obviamente puede perder su trabajo. Hay alguien que está en un servicio, como en la hotelería, probablemente no pierda tanto
o tenga esa amenaza de perder su trabajo. Pero lo que les quiero decir es de que la inteligencia artificial tiene lo bueno, muy bueno, pero también tiene lo malo, porque también hay gente mala que está haciendo cosas. Les voy a dar un ejemplo. Hoy hay una empresa en Estados Unidos que se llama Frozen Zoo, que está a través de procesos de DNA acelerando con la inteligencia artificial para poder traer especies en extinción a la realidad. Jurassic Park. Ya tienen a un pájaro que se llama de la especie Dodó, que está bastante feo, de hecho. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es, estiman que en 5 años puedan traer al mamut a vivir con nosotros. Y si no me creen, vean 60 minutos de hace 4 domingos. Ahí está eso. Vamos a hablar de ChatGPT. Vamos a hablar de OpenAI, la empresa que lo hace. Fíjense, en el 2015 se funda la empresa. En el 2020 crea el lenguaje de ChatGPT y lo lanza el 30 de noviembre del 22, o sea, hace nada. Cuando salió ChatGPT, tenía 176 millones de referencias. Esta inteligencia artificial, este algoritmo. Hoy tiene 3 billones. Y no significa que alguien haya estado alimentándolo. Aprendiendo, llegó en solamente 6, 8 meses de 176 millones a 3 billones. Mientras que nosotros estamos aquí platicando, el algoritmo está aprendiendo. Hay también un caso en donde en la mañana el algoritmo no sabía jugar ajedrez y en la tarde ya le había ganado el campeón mundial. De ese tamaño es la inteligencia artificial y de ese tamaño va. Aquí veo a bastantes de mi rodada. Yo tengo 50 años. Veo a algunos también más grandes. Pero estoy seguro que aquí también hay chavitos. Y déjenme decirles que esto es una máquina de escribir. Seguramente la han visto en casa de sus abuelos o en algún museo. Si yo quería, a la edad de ustedes, de los chavitos, si yo quería hacer un trabajo de 25,000 palabras, tenía que ir a la enciclopedia, tenía que estudiarla, tenía que encontrarlo, me tenía que meter, tenía que leer mucho, tenía que meter la hoja siempre salía chueca, entonces había que volverla a poner, y empezaba, pac, 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 pac. De repente me equivocaba y ¿se acuerdan del liquid paper? Pues todo eso. Y si yo quería hacer si me habían dejado una tarea de 25,000 palabras, en primer lugar el profesor ni las podía contar, ¿no? Pero si me dejaban 25,000 palabras, probablemente me tardaba 4 horas o más. Hoy ya está ChatGPT 4 y lo hace en segundos. Lo hace en segundos. Lo que hay que hacer es preguntarle las cosas correctas. Imagínense, de ese tamaño es la revolución que estamos viviendo. De hecho, esto sí es una transformación. Saquen sus propias conclusiones. Fíjense, Twitter, para llegar a tener adopción en 100 millones, tardó 65 meses. ChatGPT para llevar a 100 millones de usuarios. Acuérdense que les dije que Israel tiene 9.3 millones de habitantes. Tardó 2 meses. Insisto, ese es el tamaño de la velocidad que está. Ahora, todos nosotros estamos en empresas y si dicen, oye, pues vendes 200 millones de dólares en tu primer año, ¿dónde firmo? Pero fíjense que para el siguiente año van a vender 1,000 millones. Por lo menos. Por eso yo decía, ¿no?, que existe una selva allá afuera. Porque todo lo que está pasando en el mundo compite con México también. Y hay algunas que fracasan. Y veo que se me está acabando el tiempo, entonces muchos de estos seguramente fuimos usuarios nosotros de estas startups en México.
Tristemente ya no existe ninguna. ¿Se acuerdan de Beat? ¿No? Estos Teslas que pasaban por ti, blancos, padrísimos, y ¡brum! Ya no existe. Sin delantal. Todas estas ya no existen. La otra cosa que yo les quiero decir es, el mundo se mueve muy rápido, nos debemos de mover muy rápido, pero llegar ahí cuesta mucho, pero cuesta mucho más mantenerse ahí. Y eso es bien importante, porque al final de cuentas, sí podemos llegar, debemos de empujar y de tirarle, digamos, lo más alto posible para poder llegar, pero ahí es cuando empieza la historia. Ahí es cuando empieza el poderme mantener y el poder ser relevante en la industria. ¿Por qué perdieron o se fueron estas empresas? Por la competencia feroz que ya les decía, por probablemente factores logísticos, operativos, por estrategias de mercado y probablemente también por recursos limitados. Todo juega, todo está integrado en este mundo. Entonces todo juega a favor o en contra. Lo que nosotros debemos de hacer es que esos factores jueguen a favor de nosotros, de nuestro servicio, de nuestra empresa. Y termino con esto. Creo yo también que en todos los factores de la vida debemos nosotros de buscar esa excelencia. Porque el de al lado lo quiere hacer mejor que nosotros. Y porque otros países tienen el dinero para poderlo hacer. Y porque otros países invierten también en estas situaciones de educación, de startups. O porque los fondos están buscando al mejor. Entonces, al final de cuentas, hay que buscar la excelencia y de una manera constante. Finalmente, para mejorar la rentabilidad y competitividad, debemos buscar constantemente la excelencia en todo lo que hacemos. La mediocridad no tiene lugar en el mundo empresarial. Busquemos la mejora continua, aprendamos de nuestros errores y celebremos nuestros éxitos. No nos conformemos con menos de lo que somos capaces de lograr. Pues yo les agradezco a todos ustedes el que me hayan escuchado. Mi misión de hoy es dejarles solamente una cosa. Si ustedes hoy ya se quedaron con una cosa de lo que yo dije en 47 minutos, 43 de hecho, yo con eso me quedo conforme. Y también les digo que si ustedes tienen alguna pregunta, escríbanme en mi Instagram. Yo les contesto. Yo tengo un compromiso con México y conmigo mismo de poder ayudar a los emprendedores, de poder fortalecer el ecosistema de emprendedores en México. Y si de algo puedo servir, yo estaré a sus órdenes. Muchas gracias. Qué gran charla, Braulio. Te agradecemos muchísimo por compartirnos todo esto. Yo creo que sin duda alguna nos llevamos muchísimas reflexiones. Aquí también algunas preguntas surgen, ¿no? ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Y sin duda alguna hay que encontrar el equilibrio, porque si se puede, muestra de ello pues eres tú. Y pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido. Y bueno, te entregamos este reconocimiento, por supuesto, por haber formado parte de nuestros conferencistas del día de hoy. Y bueno, un fuerte aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. Muchísimas gracias y también esperamos que pues hayas disfrutado de estar en este foro y por supuesto que esperamos que también próximamente pues te tengamos en alguna otra edición. Encantado la vida. Que pasen buen día. Gracias. 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 Muchas gracias.